Bien, estamos en el ejercicio 3.6, continuamos con otro tipo de estructura de datos que serían los diccionarios. Como dijimos, un diccionario es una colección de elementos que están guardados por parejas clave-valor. Las características que tienen los diccionarios pues permiten almacenar un grupo de datos homogéneo o heterogéneo, eso como hasta ahora todas las estructuras de datos que hemos visto. Son dinámicos, ¿de acuerdo? Es decir, en un diccionario se pueden agregar y eliminar elementos, no se pueden anidar diccionarios, ¿de acuerdo? Y son indexables, es decir, sus elementos pueden accederse a través no de un índice, sino a través de su key, ¿de acuerdo? A través de la clave del elemento. En el siguiente ejemplo vamos a crear varios diccionarios de distintas maneras. Por ejemplo, la primera forma, definimos la variable d1 y le asignamos manualmente este diccionario de 3 elementos. La segunda forma de crear un diccionario, pues bueno, definimos la variable d2 y le asignamos la llamada a la función dict y la función dict convierte cualquier iterable que le pasemos a diccionario. Así que aquí le estamos pasando una lista de tuplas. Aquí tendríamos una tupla de 2 cadenas, aquí una tupla de una cadena y un valor entero y aquí una tupla de 2 cadenas. Y luego otra forma de hacerlo es creando por ejemplo una variable d3 y le asignamos, y ojo porque esto lo veremos en clases, pero aquí dict ya no es una función, es lo que llamamos un constructor. Y como veis al constructor de clase se le pasan 3 parámetros. El primero, nombre igual a la cadena Ana, el segundo, edad igual a la cadena 70 y el tercero, DNI igual a esta cadena. Y finalmente, si mostramos los valores de las variables de 1, de 2 y de 3 y sus respectivos tipos, esta es la salida que obtendríamos. El diccionario de 1 diciendo que es de clase dict, el diccionario de 2, por supuesto de la misma clase, y el diccionario de 3 también de la misma clase. Para acceder a los elementos de un diccionario bastaría con indicar entre corchetes su índice. Por ejemplo, aquí el diccionario de 1, si entre corchetes decimos que queremos acceder al valor de la clave nombre, pues me va a mostrar aquí Sara. Los objetos diccionario también tienen un método que es el método get, al que si le pasamos una clave nos devolvería el valor correspondiente a esa clave. En este caso, por ejemplo, en D1, get de nombre nos devolvería el valor Sara. Para modificar un elemento de un diccionario bastaría con utilizar entre corchetes una clave. Entonces, por ejemplo, si al diccionario D1 accedemos al valor al que referencia la clave edad y le asignamos el entero 28, si luego mostramos ese diccionario, como veis, aquí ha accedido al valor de la clave edad, que antes era 27, y lo hemos cambiado por el entero 28. También podemos añadir elementos al final de un diccionario. Simplemente ponemos el nombre del diccionario, entre corchetes la nueva clave que queremos que aparezca y le asignamos un determinado valor. Si la clave dirección no existe, la va a crear y le va a asignar este valor. Pero si la clave dirección existiera, lo que haría sería sobreescribir el valor. Si aquí mostramos el contenido de la variable d2, lo que ha hecho ha sido añadirle este nuevo elemento formado por la clave dirección y el valor no consta. Podemos iterar o recorrer un diccionario, ¿de acuerdo? Mirar este for x in d1 y luego muestro el valor de x, y lo que me haría sería mostrarme recorre el diccionario y muestra las claves, ¿de acuerdo? Nombre, edad y DNI. También puedo acceder solamente a los valores, ¿de acuerdo? Mirar este for x in d1, ¿de acuerdo? ¿Y ahora qué hago? Pues utilizo el nombre del diccionario y entre corchetes le paso el valor de x, que será la clave. Entonces accederé directamente a los valores, como podéis ver aquí. ¿Veis? El valor de la clave nombre es Sara, el valor de la clave edad es 28 y el valor de la clave DNI es este. En el siguiente ejemplo podemos ver cómo se puede extraer tanto la clave como su correspondiente valor. ¿Veis? For x, i in d1 utilizando el método items, y ahora lo que muestro sería en cada iteración el valor tanto de x como de y. Y aquí lo tengo. ¿Veis? En la primera iteración me extrae la clave nombre y su valor, después me muestra el hashtag, en la siguiente iteración me extrae la clave y su valor,
y en la tercera iteración me extrae la clave y su valor. Escribe la cadena de hashtags y terminaría el bucle. En este ejemplo vamos a ver una anidación de diccionarios. Definimos dos diccionarios, D5 y D6, y luego vamos a definir la variable D7, que va a ser otro diccionario que va a tener por un lado la pareja, la clave anidado con el diccionario D5 y como segundo elemento la clave anidado 2 con el diccionario D6. Entonces, si muestro el diccionario D7, tiene dos elementos. El primero es la clave anidado, la cadena anidado, y el segundo elemento es el diccionario D5. Y como segundo elemento tiene de clave la cadena anidado 2 y como valor el diccionario que estaba almacenado en D6. Así que, ¿qué ocurrirá si muestro D7 y entre corchetes anidado 1? Pues que se me va a mostrar el valor asociado con la clave anidado 1. Es decir, se me va a mostrar este diccionario, como os decía. De igual manera, la siguiente instrucción, si intento acceder al valor asociado a la clave anidado 2 y dentro de ese valor, que como hemos visto es otro diccionario, a su vez intento acceder al valor asociado a la clave D, pues que se me va a mostrar el valor entero 4. En cuanto a los métodos que podemos utilizar con los diccionarios, pues bueno, el método clear, que me eliminaría el contenido de todo el diccionario. Si pongo d7.clear y luego lo intento mostrar, aquí lo tenéis, me ha vaciado todo el diccionario D7. El método get, que le puedo pasar dos parámetros, le puedo pasar un parámetro key y un parámetro default, lo que me haría sería devolver el valor asociado a una clave. Y en caso de que no encuentre que no exista esa clave, lo que me va a devolver es el valor por defecto que yo le ponga aquí. Mirad el siguiente código. Defino la variable D6 a la que asigno manualmente este diccionario. Ahora lo muestro, bueno, mejor dicho, llamo al método get del diccionario y le digo, oye, muéstrame el valor correspondiente a la clave código. Y la salida es un 100. Sin embargo, mirar ahora si llamo al método get y le digo, oye, muéstrame el valor asociado a la clave dirección. ¿De acuerdo? Evidentemente me va a mostrar clave no encontrada. ¿Por qué? Porque como dirección no existe en el diccionario D6, me muestra el valor por defecto que yo le introduje aquí, es decir, clave no encontrada. Bien, también podemos utilizar la función items con los diccionarios. ¿Y qué me devolvería la función items? Me devuelve un objeto, de acuerdo, de la clase dickItems, que no es más que una lista de tuplas con parejas clave-valor, ¿de acuerdo? De todos los elementos del diccionario, y que deberíamos de convertirla a una lista pura con la función list si queremos poder mostrarla o acceder a ella. Es decir, algo parecido a lo que nos pasaba con las funciones zip y enumerate, si recordáis. Entonces defino la variable D7 a la que asigno manualmente este diccionario. Ahora creo otra variable, llamémosle obj_dickItems, y lo que voy a hacer es llamar al método items del diccionario D7. Ahora creo una lista, ¿de acuerdo?, a la que asigno lo que sería ese objeto llamando a la función list. Y ahora, primeramente, voy a mostrar el contenido de ese objeto, ¿de acuerdo? Y el contenido de este objeto, como veis, me dice que es un objeto de tipo dickItems y, como os decía, es una lista de tuplas clave-valor. Después muestro la variable lista y, como veis, me ha convertido ese objeto dickItems, ahora sí, en una lista pura, en una lista de tuplas con elementos también clave-valor. De tal manera que yo ahora sí que podría acceder al primer elemento del objeto lista y dentro de ese elemento, que sería una tupla, acceder a su vez al primer elemento. Pues por ejemplo en este caso, lista de 00 correspondería a la clave A. Luego tenemos el método keys, ¿de acuerdo?, que lo que me hace es devolver un objeto de tipo o de clase dickKeys, que no es más que una lista con todas las claves que tiene el diccionario, y que lo mismo, si queremos convertirlo a una lista pura, habría que utilizar la función list. Mirad que defino aquí la variable de 8 a la que le asigno manualmente este diccionario. Creo otra variable con este nombre y llamo al método keys del objeto de 8, ¿de acuerdo? Ahora defino otra variable llamada claves y llamando a la función list le asigno pues ese objeto. Ahora creo otra variable llamada claves y le asigno la llamada a la función list pasándole ese objeto
que he creado en la instrucción anterior. Ahora vamos a mostrar ese objeto con el método print. ¿Qué es lo que se me muestra? Pues como veis aquí, un objeto de tipo dict_keys, que no es más que pues una lista, ¿de acuerdo? En este caso de claves. Mientras que si muestro lo que sería la variable claves, veis aquí se me muestra esa conversión que hicimos a una lista pura. Y finalmente, pues yo podría, por ejemplo, acceder al contenido del elemento del segundo elemento utilizando el índice 1, es decir, que me mostraría la cadena B. De igual manera, el método values lo que me permite es generar un objeto de clase dictValues, que sería una lista con todos los valores del diccionario, y que lo mismo, si queremos convertirlo en lista pura, habría que llamar a la función list. Entonces, bueno, pues me creo un objeto, llamo al método values del objeto de 8, lo mismo, convierto con la función list ese objeto y lo asigno a la variable valores, y ahora pues voy a mostrar ese objeto, ¿de acuerdo? El contenido de ese objeto, que sería esta salida. Como veis, un objeto de tipo dictValues con los valores del diccionario. Aquí la salida de la conversión que hicimos a lista pura. Y aquí, pues bueno, quiero acceder al último elemento de la lista valores, y aquí lo puedo ver, que sería el 2. Otro método interesante es el método pop, que le podemos pasar dos parámetros. El primer parámetro sería la key, es decir, búscame una determinada key y elimíname su valor asociado. Y en caso de que no encuentre esa key, porque no exista, lo que me hace es devolver un valor por defecto que podríamos utilizar pues a modo de código de error. Bien, fijaros en este código, defino la variable de 9, ¿de acuerdo? Y le asigno manualmente este diccionario. Ahora la muestro para que veamos que evidentemente eso es lo que contiene. Y ahora viene el bloque if-else, vamos a analizarlo. La expresión lógica del bloque, que en caso de que se cumpla entrará a ejecutar esta instrucción. ¿Y qué es lo que hace? Pues llamamos al método pop del diccionario de 9 y le decimos búscame el valor asociado a la clave A, y en caso de que no exista, devuélveme un -1. En este caso, como la clave A existe y su valor es 1, aquí va a devolver un 1. Entonces ahora vamos a comparar. ¿1 es distinto de -1? Sí, son distintos. Entonces la expresión se cumple, es verdadera, y entramos en el cuerpo del if. Con lo cual lo que se me va a mostrar es que efectivamente de 9, ¿de acuerdo? El elemento correspondiente a de 9 ha sido borrado. Pero no solo se va a ejecutar esta instrucción, es que si nos damos cuenta, la función pop también ha eliminado ese elemento, ese valor asociado a la clave A. Con lo cual aquí vamos a mostrar de 9, como podéis ver aquí, mostramos de 9, si os fijáis, se ha borrado el primer elemento, es decir, la clave y el valor del primer elemento que encontró, y además me muestra el mensaje elemento borrado. Evidentemente, si no lo hubiera encontrado, si aquí en lugar de poner A hubiéramos puesto otra cosa distinta y no lo hubiera encontrado, nos hubiera devuelto el código -1. Con lo cual, -1 hubiera sido distinto de -1, no. Esta expresión hubiera sido falsa, con lo cual el bloque if no se hubiera ejecutado, hubiéramos saltado al cuerpo del bloque else y me hubiera mostrado el contenido de D9, que evidentemente hubiera permanecido inalterado, y el mensaje clave no encontrada. Luego estaría el método popItem, que lo que hace es eliminar el último elemento del diccionario. Imaginaros que definimos una variable de 10 a la que asignamos manualmente este diccionario. Ahora lo mostramos para ver que evidentemente contiene lo que le hemos dicho, y ahora llamamos al método popItem y volvemos a mostrar el diccionario. Como veis, esta es la nueva salida. ¿Qué ha hecho? Directamente eliminar el último valor, el último elemento del diccionario. Y finalmente hablaremos del método update, que sirve para actualizar aquellos valores que se correspondan con una determinada clave. Mirad el siguiente ejemplo que os quedará más claro. Defino dos variables de 11 y de 12 a las que asigno manualmente estos diccionarios. Muestro el contenido de la variable de 11, ¿de acuerdo? Para ver que efectivamente es el que yo le he dicho. Y ahora llamo al método update de la variable de 11 y le paso como parámetro de 12. Y vuelvo a mostrar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues mirad, vamos a analizarlo. Primeramente ha encontrado una clave que era la clave A, que coincidía, y lo que ha hecho ha sido sobreescribir su valor.
Como veis aquí, ha actualizado el valor de la clave A, que antes era 1 y ahora es 0. En cuanto a la clave B, ¿de acuerdo? No la ha encontrado, así que ha dejado el valor como estaba. Y la clave D tampoco la ha encontrado, pero lo que ha hecho ha sido crearla. Es decir, ha creado una nueva pareja clave-valor, donde la clave es D y el valor 400. Y finalmente, como ya no hay ninguna instrucción más para interpretar, pues finaliza el programa con el código de salida 0, que indica que todo ha ido ok.